Solía viajar mucho por trabajo, y la mayoría de las veces, me hospedaba en hoteles económicos pero decentes, pues no me importaba nada más que tener una cama y una ducha. Nunca me había pasado nada aterrador en ningún hotel, así que nunca pensé en el peligro o en la gente extraña. Eso cambió durante un viaje que hice para un evento de capacitación en una pequeña ciudad de Pensilvania. Me registré en un hotel de apariencia común y corriente que tenía un vestíbulo pequeño con una alfombra roja vieja y lúgubre, y un olor que me recordaba a la casa de mi abuela. La mujer de la recepción me entregó la llave de la habitación y subí al tercer piso. El pasillo estaba muy silencioso y se sentía extrañamente vacío. Mi habitación era bastante normal, con una cama pequeña, un escritorio y un baño. Tiré mi maleta sobre la cama, encendí el televisor y traté de relajarme. Estaba exhausto por conducir durante horas, así que, después de ducharme y ver un poco de televisión, intenté conciliar el sueño. Me desperté en medio de la noche al oír algo deslizándose por el suelo. Al principio, pensé que era la máquina de hielo o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no quería levantarme, pero entonces volví a oír el suave sonido de deslizamiento. Y esta vez, venía justo de la puerta. Encendí la lámpara y miré la puerta. Algo pequeño y blanco sobresalía por debajo. Me levanté despacio y lo recogí. Era un trozo de papel doblado. Dentro había escritura a mano, muy desordenada e irregular. Eran solo unas pocas palabras, diciéndome que alguien me estaba observando desde algún lugar dentro del hotel. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pues no tenía idea de quién pudo haber escrito eso. No oí pasos después de que la nota apareció, y el pasillo había estado en completo silencio. Me quedé de pie en medio de mi habitación, sin saber si abrir la puerta o permanecer dentro. Decidí poner el cerrojo de cadena y sentarme en la cama con la espalda contra la pared. Mantuve la lámpara encendida para que la habitación no estuviera tan oscura. Me sentía demasiado despierto para dormir ahora. Unos 20 minutos después, volví a oír el sonido de deslizamiento. Me quedé mirando la parte inferior de la puerta, esperando ver qué sucedería. Otro pequeño trozo de papel se deslizó lentamente, como si alguien lo empujara suavemente con un dedo. Me acerqué y lo recogí. La segunda nota decía algo aún más extraño. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación ese mismo día, antes de que yo llegara, y que le gustaba observar a la gente dormir en ese hotel. La letra parecía más temblorosa que la de la primera nota. Sentí una oleada de miedo recorrer mi pecho, porque la idea de que alguien hubiera estado dentro de mi habitación era demasiado real para ignorarla. Miré alrededor de la habitación, aunque sabía que nadie estaba allí en ese momento. Revisé debajo de la cama, dentro del armario y detrás de la cortina de la ducha, a pesar de que ya sabía que estaba vacío. Después de revisar todo, me senté de nuevo en la cama, intentando decidir si debía llamar a la recepción, pero ya eran más de las 2 de la madrugada y tenía la sensación paranoica de que la persona que enviaba las notas podría ser alguien que trabajaba en el hotel. La letra se veía extraña y temblorosa, tal vez como la de una persona mayor o alguien inestable. Intenté calmarme, pensando que quizás era una broma, pero se sentía demasiado personal, demasiado real. Me quedé quieto otra media hora, esforzándome por escuchar cualquier sonido. Cada pequeño ruido hacía que mi cuerpo se tensara, incluso el clic del aire acondicionado o el golpeteo de las tuberías. Todo me hacía saltar. Me dije que si llegaba una tercera nota, bajaría directamente a la recepción. No esperaría ni un minuto más. Mantuve mis ojos fijos en la puerta, pero me obligué a respirar lentamente. Después de un largo periodo de silencio, empecé a relajarme de nuevo. Pero entonces, llegó la tercera nota. El sonido de deslizamiento fue aún más lento esta vez, como si la persona quisiera asegurarse de que lo escuchara. Me acerqué a la puerta otra vez. La tercera nota decía algo completamente diferente a las 2 primeras, decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo otra vez. Me quedé mirando esas palabras por un largo tiempo. Volví a revisar la habitación, aunque ya lo había hecho antes. Giré lentamente en un círculo completo, esperando ver a alguien en una esquina o detrás de las cortinas. Ni siquiera podía respirar con normalidad ahora.
La idea de que alguien estuviera escondido en la habitación conmigo me oprimía el pecho. Agarré mi maleta y tomé la decisión de salir de inmediato. Fui a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Quité el cerrojo de cadena y abrí la puerta rápidamente. Salí a toda prisa, cerrando de golpe tras de mí, y corrí por el pasillo, intentando mantener el silencio pero queriendo alejarme lo más posible de esa habitación. Cuando llegué a las escaleras, miré hacia atrás solo una vez. Al final del pasillo, creí ver una sombra moverse detrás de la esquina, cerca de la última habitación. Parecía alguien retirándose, desapareciendo de la vista. Me apresuré a bajar a la recepción, donde un empleado diferente estaba trabajando. Parecía medio dormido, pero cuando le conté lo sucedido, se mostró extremadamente confundido. Dijo que solo había otros 3 huéspedes en mi piso y que ninguno había estado deambulando. Me ofreció una nueva habitación o dejarme hacer el check-out temprano. Decidí marcharme y conducir a otro hotel, aunque ya eran más de las 3 de la madrugada. Antes de irme, pedí si alguien podía revisar mi habitación para ver si alguna ventana estaba abierta o si algo estaba desordenado. Él me llevó arriba con una llave maestra. Cuando entramos, mi habitación parecía normal. Pero el pestillo de la ventana estaba roto de una manera que parecía reciente. El empleado se veía nervioso y dijo que quizás alguien de afuera había entrado antes. Agarré mi maleta y me fui en el instante en que terminó de hablar. Conduje a otro hotel a 20 minutos de distancia y apenas dormí. A la mañana siguiente, llamé al hotel original para ver si habían encontrado algo más. Dijeron que no había surgido nada extraño. Ninguna cámara captó a nadie cerca de mi habitación. Ningún otro huésped se había quejado de nada. Hicieron que todo pareciera un extraño malentendido, pero yo no lo creí. Pensé que mentían. Algo raro estaba pasando en ese hotel. Todavía recuerdo la sensación de que alguien estaba justo fuera de mi puerta, observándome. Y lo peor es que sigo pensando en la tercera nota, esa que decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo otra vez. Esa es la parte que no tiene sentido y me hizo dudar si tal vez era una broma, pero el pestillo roto de la ventana decía lo contrario. Revisé por todas partes, no había nadie. El pestillo de la ventana roto me hace pensar que esa persona pudo haber estado entrando y saliendo antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando. Nunca más volví a acercarme a ese hotel. Me alojé en un hotel en Virginia durante un largo viaje para visitar a mi familia, ya que estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Era de noche, casi medianoche. El hotel parecía sencillo, pero limpio. El estacionamiento tenía solo unos pocos autos, y la mayor parte del edificio lucía oscuro desde afuera. Cuando entré al vestíbulo, el hombre de la recepción apenas levantó la vista. Me entregó mi llave y subí al 3er piso. La mayoría de las luces estaban tenues, y cada puerta por la que pasaba tenía colgado el cartel de "No molestar", como si nadie quisiera ser interrumpido. Definitivamente, el tipo de hotel al que la gente se hospeda solo por necesidad. Mi habitación estaba al final del pasillo. Cuando abrí la puerta, la habitación parecía estar bien, pero con un cierto desorden que no lograba explicar. Como si la lámpara estuviera ligeramente inclinada, un cajón de la cómoda entreabierto, y la manta de la cama con una pequeña arruga cerca de la esquina, como si alguien se hubiera sentado allí hacía poco. Parecía que el personal de limpieza se había apresurado o simplemente no le había importado. Dejé mi bolso en la silla, encendí el televisor y me preparé para dormir. Me metí en la cama e intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en lo desordenada que estaba la habitación cuando entré. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Recordé que el hombre de la recepción ni siquiera mencionó el servicio de limpieza al registrarme, y todo el hotel se sentía demasiado vacío. Pero me obligué a ignorarlo y finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó el sonido de mi picaporte girando lentamente. Al principio fue un sonido tan tenue que pensé que quizá era el aire acondicionado, pero luego el pomo hizo un ligero clic de nuevo, como si alguien intentara probar la cerradura sin despertarme. Me quedé mirando la puerta fijamente.
La habitación estaba oscura, salvo por el resplandor del televisor que había olvidado apagar. Pude ver la sombra del picaporte moverse ligeramente. Alguien intentaba abrir desde afuera. Después de unos segundos, el picaporte dejó de moverse. Me mantuve inmóvil, esperando otro ruido. Entonces el sonido volvió, pero esta vez era diferente. Era un pequeño rasguido metálico contra la cerradura. Sonaba como si alguien deslizara una llave en el ojo de la cerradura, lo cual no tenía sentido, porque nadie más que el personal del hotel debería tener una llave de mi habitación. La llave giró, pero la puerta nunca se abrió. Pude ver una fina rendija de luz del pasillo en la ranura. La puerta se empujó suavemente una vez, luego se detuvo. Esperé una voz o pasos, pero no hubo nada. Luego la puerta se cerró suavemente de nuevo, como si la persona se hubiera marchado. Me quedé despierto durante casi una hora, escuchando pasos o cualquier sonido en el pasillo. Como no pasó nada, me convencí de que quizá era un miembro del personal que se había equivocado de número de habitación y, al darse cuenta, se marchó. Fui a volver a cerrar la puerta con llave y luego me quedé dormido de nuevo por el cansancio. Avanzamos rápidamente a las 2:15 de la madrugada, lo recuerdo con total claridad. Me desperté de nuevo por algo que, al principio, no estaba seguro de qué era. Lo único que sé es que escuché los más leves susurros o roces en la habitación, y supe que alguien estaba allí conmigo. Tuve miedo de sentarme y mirar, pero lo hice. Y entonces los ruidos se detuvieron. Incluso en la oscuridad de la habitación, distinguí la silueta más tenue de una figura sombría, apenas visible en la penumbra, que se cernía sobre mi bolso en la esquina de la habitación. Dije con voz temblorosa y llena de pánico, ¿quién está ahí? Y una voz masculina, profunda, respondió, es el servicio de limpieza. Lo siento, ya me marcho. Ni siquiera respondí. Estaba tan conmocionado que, aunque vi la figura oscura moverse de mi bolso hacia la puerta, y luego como la puerta se abría y cerraba, no pude reaccionar. Inmediatamente encendí la luz y corrí hacia la puerta para poner el pestillo de cadena. Fui a mi bolso y vi que, evidentemente, había sido registrado. Me tomó unos minutos recomponerme antes de llamar a la recepción. Les dije que alguien con una llave había irrumpido en mi habitación y había estado revolviendo mis cosas. La persona de la recepción me informó que no había ningún miembro del personal de limpieza en ese momento. Empaqué todas mis cosas y me apresuré al pequeño vestíbulo, donde llamé a la policía y exigí que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Cuando la policía llegó, fue entonces cuando el recepcionista accedió a mostrar las imágenes de seguridad. En ellas se veía a un hombre grande y de aspecto intimidante, caminando de forma sospechosa por los pasillos, acercándose a mi puerta varias veces y finalmente entrando en mi habitación con una llave. El hombre de la recepción dijo que ese individuo no trabajaba allí y que, de alguna manera, debía haber robado una llave maestra del hotel. Me devolvieron el dinero y huí inmediatamente de aquel hotel, conduciendo otra media hora y finalmente durmiendo en mi coche. Lamentablemente, esta experiencia manchó para siempre mi opinión sobre los hoteles. Me pregunto si podría haber presentado cargos contra el hotel por negligencia o por poner en peligro a un huésped o algo por el estilo, pero nunca me molesté. Ahora simplemente intento bloquearlo de mi mente. Solía trabajar en turnos nocturnos para una pequeña empresa de entregas, así que en mis días libres, solía hacer viajes cortos de fin de semana, solo para salir de casa. Durante uno de estos viajes, me hospedé en un hotel económico en Nueva Jersey porque estaba cerca de una ruta de senderismo que quería explorar a la mañana siguiente. El hotel no era terrible, pero tenía ese olor a viejo y los pasillos estaban demasiado silenciosos, como si no hubiera nadie más hospedado. Me registré a primera hora de la tarde y la mujer de la recepción me dijo que el personal de limpieza ya había limpiado todas las habitaciones para esa noche. No le di importancia a ese detalle hasta más tarde, cuando todo se reveló. Mi habitación estaba en el segundo piso y la luz del pasillo parpadeaba cuando caminé hacia mi puerta. No le presté mucha atención a lo espeluznante que era el hotel, porque estaba agotado. Solo quería comer, ducharme e irme a dormir. A primera vista, la habitación parecía limpia.
Las sábanas estaban impecablemente arregladas, pero la almohada sobre la silla parecía un poco torcida. La acomodé sin pensar y encendí el pequeño televisor. Después de relajarme un rato y comer algunos bocadillos, me metí a la ducha. Cuando salí, el espejo del baño estaba empañado y la habitación se sentía más fría que antes. No le di importancia y me metí en la cama. La habitación tenía un rincón oscuro cerca del pequeño armario y no dejaba de verlo de reojo. Me hacía sentir como si alguien estuviera parado allí, aunque sabía que estaba vacío. Finalmente me quedé dormido, pero me desperté un poco después de la medianoche porque escuché un ruido extraño y suave. Sonaba como algo arrastrándose sobre la alfombra en la esquina de la habitación. Abrí los ojos lentamente y escuché. La habitación estaba tenue porque las cortinas eran delgadas y dejaban pasar algo de luz del estacionamiento. Pensé que quizás estaba imaginando cosas, ya que todavía estaba medio dormido. Entonces escuché un sonido de respiración suave, no la mía, y venía de cerca del armario. Me quedé completamente inmóvil porque me asusté al instante. La respiración era lenta, como la de alguien tratando de permanecer en silencio, pero con dificultad. Me dije que debía ser el aire acondicionado, pero la unidad estaba al otro lado de la habitación y producía un sonido completamente diferente. No quería sentarme porque temía lo que pudiera ver, pero finalmente me obligué a hacerlo. Me incorporé lentamente apoyándome en los codos y miré hacia el armario. Al principio no pude ver nada, era solo un rincón oscuro, pero entonces noté algo que me revolvió el estómago. La puerta del armario, que yo sabía que había dejado completamente abierta después de revisarlo antes, ahora estaba ligeramente cerrada. No del todo, pero lo suficiente como para que pareciera haber sido tocada. Miré fijamente la rendija e intenté escuchar. La respiración se detuvo en el instante en que me senté, y eso me asustó aún más porque significaba que algo o alguien se había dado cuenta de que estaba despierto. Quise salir corriendo de la habitación, pero estaba paralizado. Después de un minuto de silencio, me levanté muy lentamente y caminé de espaldas hacia la puerta, sin apartar los ojos del armario. Alcancé el picaporte, lo giré con cuidado y salí al pasillo. El pasillo estaba vacío y se sentía aún más silencioso que antes. Mi corazón latía tan rápido que me sentí mareado. Bajé a la recepción, pero no había nadie. El teléfono de la recepción sonaba, como si alguien hubiera llamado al hotel pero nadie respondiera. No sabía si debía esperar o intentar encontrar a otra persona. No quería volver a subir solo. Después de unos minutos, la mujer que atendía la recepción finalmente salió de la trastienda, con aspecto cansado. Le dije que había alguien en mi habitación. Me miró confundida y me dijo que el personal de limpieza ya se había ido por la noche y que nadie más tenía llaves de las habitaciones de huéspedes, excepto ella y una señora de limpieza mayor que se había marchado horas atrás. Se ofreció a revisar la habitación conmigo o a trasladarme a otra, pero se veía tan tranquila que me hizo dudar un poco de mí mismo. Le pedí que me acompañara de vuelta a la habitación solo para revisar. Subimos juntos. Esperaba ver el armario de par en par o algo desordenado, pero cuando entramos a la habitación, todo parecía normal. El armario estaba completamente abierto de nuevo. La almohada de la silla estaba recta. Nada parecía haber sido tocado, a pesar de que yo sabía que algo había cambiado antes. La mujer revisó detrás de las cortinas, en el baño y debajo de la cama, y no encontró nada. Dijo que quizás había tenido una pesadilla o me había despertado confundido, y sinceramente, eso me ofendió un poco, pero no quise discutir con ella porque estaba cansado y avergonzado, así que decidí cambiarme a otra habitación por el pasillo. Me dio una llave diferente y me dejó solo. Moví mis cosas a la nueva habitación rápidamente y cerré la puerta con llave. Revisé cada rincón 2 veces antes de acostarme de nuevo. Intenté dormir, pero el miedo mantenía mis ojos abiertos. Eran solo alrededor de la 1 de la madrugada y la noche parecía interminable. Seguí atento a cualquier cosa extraña. Después de aproximadamente 1 hora, finalmente estaba empezando a conciliar el sueño cuando escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Era el sonido de un carrito de limpieza rodando por el pasillo muy lentamente. Las ruedas chirriantes resonaban por el pasillo.
El problema era que ya había pasado mucho tiempo desde las horas de servicio de limpieza y la mujer de la recepción había dicho que nadie más estaba trabajando. Me senté en la cama y escuché. Las ruedas del carrito se detuvieron justo enfrente de mi nueva puerta. No me moví. Contuve la respiración un momento para poder escuchar. Entonces escuché algo peor. Escuché a alguien más respirando justo afuera de la puerta y sonaba exactamente como la respiración lenta y pesada que había oído dentro de la primera habitación. Esto duró casi un minuto entero. Quería correr o llamar a alguien, pero mi teléfono estaba al otro lado de la habitación, sobre el escritorio, y yo estaba demasiado asustado para moverme. Luego escuché un sonido de golpes suaves. No con los nudillos, sino como si alguien presionara la palma de su mano contra la puerta con delicadeza. Estaban palpando la puerta, no golpeando. Finalmente, la respiración cesó y las ruedas volvieron a chirriar mientras el carrito se alejaba lentamente por el pasillo. Me levanté después de unos minutos y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. El carrito también había desaparecido. Revisé mi teléfono y pensé en llamar a la recepción de nuevo, pero sentí que me tomarían por loco. Puse el pestillo de seguridad en la puerta, empujé la silla contra ella y me quedé despierto durante horas. No dejaba de pensar en la primera habitación y en la respiración. Intenté convencerme de que solo era alguien de mi piso haciendo alguna travesura. Temprano en la mañana, al amanecer, finalmente salí de la habitación y bajé para hacer el check-out. La mujer de la recepción no estaba, en su lugar, había un hombre. Le conté lo sucedido y él me miró de forma extraña. Luego dijo algo que me perturba hasta el día de hoy, dijo que no habían tenido personal de limpieza contratado la última semana porque la mujer que solía trabajar de noche simplemente había dejado de presentarse. Explicó que, mientras tanto, él o quien estuviera en la recepción tendrían que limpiar las habitaciones. Parecía que me ocultaba algo para salvar la reputación del hotel. Le pregunté si la señora de limpieza desaparecida tenía llaves de las habitaciones, y me dijo que sí. Me fui inmediatamente después y no volví a mirar el hotel. No dejaba de pensar en cómo la mujer de la recepción había dicho que el personal de limpieza ya había revisado todas las habitaciones esa misma tarde, a pesar de que nadie había sido contratado durante una semana. No sé si ella lo inventó, o si realmente creyó que la mujer desaparecida lo había hecho, pero la respiración que escuché en la habitación y fuera de mi puerta sonaba demasiado real, y la forma en que la puerta del armario se movió sola todavía me revuelve el estómago. Creo que alguien se había estado escondiendo dentro de esa habitación antes de que yo llegara. Creo que todavía se escondían en algún lugar del hotel mientras yo dormía. Trabajo en un hotel como parte del equipo de servicios generales. Mi puesto es una mezcla de mantenimiento y limpieza. Mi tarea principal es asistir a la recepción, lo que en su mayoría implica reparar electrodomésticos de los huéspedes y llevarles suministros. Otra de mis responsabilidades es mantener la piscina limpia y abastecida de toallas, lo cual es relevante para la historia que estoy a punto de contar. Esto sucedió en el verano de 2023. Mi jefe contrató a una nueva empleada para la recepción, a quien, por motivos de privacidad, llamaré Brianne. Ella trabajaba en los turnos de noche, así que me cambiaron el horario para asistirla durante esas horas. Era un miércoles por la noche, lo que en nuestro hotel significa una noche de poca actividad, casi sin ingresos de huéspedes. Brianne y yo estuvimos charlando la mayor parte de la noche mientras hacíamos nuestras tareas, lo que me llevó a ir a la piscina. Para los huéspedes, si querían nadar, debían llenar un formulario con las reglas y se les entregaba una llave de la piscina. Nuestros gerentes nos dieron a los empleados llaves maestras que nos permiten acceder a casi cualquier lugar del hotel. Introduje la llave en la cerradura, la puerta de la piscina se desbloqueó, y así pude acceder. La piscina tiene un cuarto de almacenamiento donde guardamos toallas y otras cosas como cloro y demás. Abrí el cuarto de almacenamiento y tomé toallas, ya que vi que casi no quedaban en el estante. Mientras me agachaba para tomar una toalla más, escuché algo caer al agua. Di un brinco del susto, me sobresaltó muchísimo, y eso hizo que se me cayeran las toallas.
Salí corriendo de regreso al área de la piscina y vi uno de nuestros salvavidas flotando en la superficie del agua. Era tan extraño porque no había forma de que este salvavidas estuviera en el agua sin que alguien lo hubiera lanzado. Miré alrededor de la piscina para ver si alguien había entrado, pero no había nadie más allí, solo yo. Saqué el salvavidas de la piscina, rápidamente volví a colocar las toallas y me fui. Definitivamente me sentía inquieto. Le pregunté a Brianne, que estaba en la recepción, si alguien había ido a la piscina, y por supuesto, ella dijo que no. No quise mencionar el extraño incidente que acababa de ocurrir, ya que era nueva y quería darle una buena impresión, sin parecer un demente. La noche transcurrió sin más incidentes hasta alrededor de las 9:30 de la noche. Tomé una orden de mantenimiento y leí cuál era el problema. El inodoro de la habitación 324 no funcionaba. Subí a la habitación 324 y entré con la llave. Al abrir la puerta, a la derecha está el baño. Si sigues recto, después del baño, encontrarás 2 camas al lado derecho de la habitación. Me dirigí directamente hacia el inodoro y levanté la tapa para arreglarlo. No había nadie en la habitación, ya que Brianne me había dicho que el huésped no llegaría hasta el viernes. Mientras ajustaba las válvulas y el flotador dentro del inodoro para ver qué fallaba, sentí que la temperatura caía de repente. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me quedé allí, sintiendo como los vellos de mis brazos se erizaban lentamente. ¿Qué diablos?, pensé para mis adentros mientras miraba todas las rejillas de ventilación que podrían estar dejando entrar aire frío. Entonces me di cuenta de que no podía haber aire frío. Era una noche de verano cálida para ser exactos, así que, ¿qué demonios podría hacer que la temperatura bajara de esa forma? Tan pronto como tuve este pensamiento, sentí que el aire volvía a la normalidad y mis vellos bajaron. Revisé el termostato de la habitación, y marcaba 68 grados. Esto me puso aún más nervioso, ya que no había olvidado el incidente de la piscina. Quería arreglar el inodoro y salir de allí, así que regresé al baño y volví a arreglarlo. No habían pasado ni 2 minutos cuando escuché que el inodoro volvía a descargar. Suspiré aliviado y observé cómo el agua volvía a subir en el tanque. Por encima del sonido del agua, se escuchó un fuerte golpe proveniente de algún lugar fuera del baño. Me quedé inmóvil, y entonces, esa sensación de frío, demasiado familiar, regresó. Mi corazón comenzó a acelerarse, y mi mente a buscar explicaciones para aquel ruido. Volví a colocar la tapa del inodoro y salí del baño. Giré mi cabeza a la derecha hacia las 2 camas y vi el teléfono de la habitación colgando de la mesa de noche. Sin embargo, no estaba prestando atención al teléfono colgante. Mi atención estaba en lo que veía más allá del teléfono. En la esquina de la habitación, justo al lado de la cama, había una persona extremadamente alta, inmóvil como una estatua. Sentía que me costaba respirar con lo que estaba viendo. Me quedé paralizado en el umbral del baño. No podía distinguir ningún rasgo en esta persona. Era solo una figura completamente negra en la tenue habitación, como el contorno de un personaje cuando lo desbloqueas en un videojuego de lucha. Estaba tan quieto que no podía escuchar ningún sonido proveniente de él. Entonces, lo juro por Dios, esa cosa, fuera hombre, mujer o lo que fuera, se movió. No sé qué extremidad movió, pero lo único que sé es que vi moverse a esa figura. Prácticamente salí disparado hacia la puerta principal, abriéndola tan rápido que casi me golpeó en la cara. Cerré la puerta y bajé corriendo al primer piso donde Brianne estaba en la recepción. Le dije que terminaba mi turno, y nos despedimos por la noche. Mientras conducía a casa, mi mente no paraba de darle vueltas, tratando de entender qué me acababa de pasar. Conecté el incidente de la piscina con el incidente de la habitación. No tenía idea de que era esa cosa en mi habitación. Y sí, ahora digo, cosa, porque me di cuenta de que no podía ser ningún humano que yo conociera, y de que no pude distinguir ni un solo rasgo suyo. Fue suficiente para que saliera corriendo de allí. Me gusta pensar que mi mente solo me estaba jugando una mala pasada, pero no tengo forma de saberlo con certeza. Nada extraño como esto me ha vuelto a suceder desde entonces, por lo que estoy agradecido, porque esa fue la noche más aterradora de mi vida.